¿Sabes lo que duele más que descubrir una traición? Descubrir que has sido tan ingenua que la traición ha estado pasando frente a tus ojos durante años, y tú creyendo que eras una esposa amada y una hermana querida. Esa llamada telefónica no solo me reveló una mentira, me reveló que toda mi vida había sido una farsa cuidadosamente construida. Y cuando finalmente entendí la verdad completa, decidí que era hora de que ellos también sintieran lo que yo había sentido, pero multiplicado por 1000. Soy Valeria, tengo 68 años, y esta es la historia más amarga que he vivido. Una historia que me convirtió en alguien que nunca pensé que podría ser. Lo que vas a escuchar es tan controversial, tan retorcido, que tal vez te haga cuestionar hasta dónde puede llegar una mujer cuando descubre que su mundo entero es una mentira. Pero es mi verdad, mi realidad, y necesito contarla antes de que se me acabe el tiempo. Era un sábado de marzo cuando todo comenzó. Rodrigo, mi esposo de 32 años, había recibido una llamada temprano en la mañana mientras desayunábamos. Lo vi contestar con esa cara seria que ponía cuando eran asuntos del trabajo. Sí, entiendo, decía al teléfono. Qué terrible noticia. Por supuesto que voy a estar ahí. Gracias por avisarme. Cuando colgó, me miró con tristeza genuina en los ojos, o eso creí yo en ese momento. ¿Qué pasó, amor?, le pregunté acercándome a él en la cocina. Se murió Esteban, mi compañero de la oficina de contabilidad, me dijo, suspirando profundamente. Fue muy repentino, un infarto anoche. El funeral es hoy en la tarde. Voy a tener que ir, Esperanza. No puedo faltar, trabajamos juntos durante 15 años. Yo conocía a Esteban. Era un hombre mayor, como de la edad de Rodrigo, casado, con hijos. Habíamos coincidido varias veces en fiestas de la empresa. Era una persona simpática. Siempre saludaba con cariño cuando nos encontrábamos. Ay, pobre Esteban, le dije, sintiendo genuina tristeza. Y pobre su esposa, qué golpe tan duro. ¿Quieres que te acompañe al funeral? No, mi amor, me dijo Rodrigo dándome un beso en la frente. Mejor quédate aquí descansando. Estos funerales son muy deprimentes, y tú sabes lo sensible que eres. Además va a ser algo muy formal, solo de la oficina. Me pareció razonable. Rodrigo siempre había sido considerado conmigo. Siempre me protegía de las situaciones tristes o estresantes. Era uno de los rasgos que más me gustaban de él. Está bien, le dije, pero dale mis condolencias a su esposa. Dile que estamos con ella en este momento tan difícil. Por supuesto, me dijo. Te amo, Esperanza. Vuelvo en la noche. Rodrigo se fue como a las 2 de la tarde, vestido de traje negro, con cara de genuina tristeza. Lo vi alejarse desde la ventana de la sala y sentí ternura por él. Era un hombre bueno, sensible, que se afectaba cuando perdía a personas cercanas. Pasé la tarde viendo televisión, leyendo una novela, ordenando un poco la casa. Preparé una cena especial porque sabía que Rodrigo iba a llegar triste y necesitaba algo reconfortante. Las horas pasaron. Llegaron las 8 de la noche, las 9, las 10. Rodrigo no regresaba. Empecé a preocuparme, pero pensé que tal vez se habían quedado en casa de la familia del difunto, acompañando a la viuda. Era típico de él ser tan considerado. A las 11 de la noche finalmente llegó. Se veía devastado, con los ojos rojos, el traje arrugado, como si hubiera estado llorando durante horas. «Ay, mi amor», le dije, abrazándolo en cuanto entró. «¿Cómo estuvo todo?» «Muy duro», me dijo con voz quebrada. «Muy, muy duro. La familia está destrozada. Esteban era muy querido por todos. El funeral estuvo lleno de gente que lo amaba. ¿Quieres cenar algo? Te preparé tu pollo favorito», le ofrecí. «No tengo hambre», me dijo. «Solo quiero ducharme y dormir». Fue un día muy pesado emocionalmente. Rodrigo se fue directo al baño, se duchó y se acostó sin cenar. Yo lo acompañé en silencio, respetando su dolor. Durante la noche lo escuché moverse mucho, como si no pudiera dormir, como si algo lo torturara por dentro. El domingo Rodrigo siguió deprimido. Apenas habló, apenas comió. Se quedó en pijama viendo televisión sin prestar atención. Yo respetaba su duelo, su manera de procesar la pérdida de su compañero. El lunes en la mañana, mientras Rodrigo se preparaba para ir al trabajo, decidí hacer algo que me pareció natural y considerado. «Rodrigo», le dije mientras se ponía la corbata,
Me gustaría llamar a tu oficina hoy para dar el pésame oficialmente. ¿Me puedes dar el número directo de recursos humanos? Quiero expresar nuestras condolencias como familia. Rodrigo se puso rígido inmediatamente. No, Valeria, no es necesario. Ya yo hablé por los dos. No hace falta que llames. Pero quiero hacerlo, insistí. Es lo correcto. Esteban siempre fue muy amable conmigo en las fiestas de la empresa. Su familia debe saber que estamos con ellos. En serio, amor, no hace falta, me dijo, evitando mi mirada. La empresa ya mandó flores. Ya hicieron todo lo necesario. No quiero que molestes a la gente en un momento tan difícil. Algo en su tono me extrañó, pero no le di importancia. Rodrigo se fue al trabajo y yo me quedé en casa con esa sensación rara que no podía explicar. Pero no pude quitarme la idea de la cabeza. Sentía que tenía que llamar, que era mi deber como esposa de un compañero cercano. Era lo que cualquier mujer bien educada haría en esta situación. Así que esperé hasta el mediodía. Busqué el número de la empresa en la guía telefónica y llamé. «Buenos días», dije cuando me contestaron. «Habla Valeria de Herrera, esposa de Rodrigo Herrera del Departamento de Contabilidad. Llamo para dar el pésame por la muerte de Esteban». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Disculpe, señora», me dijo la recepcionista. «¿Puede repetir el nombre?» «Esteban», repetí. «Esteban del Departamento de Contabilidad. Murió el viernes de un infarto». «Señora», me dijo la recepcionista con voz confundida. «Aquí en la empresa no ha muerto nadie. No tenemos ningún empleado llamado Esteban en contabilidad y definitivamente no hemos tenido ningún fallecimiento esta semana». El mundo se me vino abajo. «¿Está segura?», le pregunté con la voz temblándome. «Completamente segura, señora. Aquí llevamos un registro de todos los empleados y de cualquier situación especial. No ha habido ningún funeral, ninguna muerte, ningún Esteban». Colgué el teléfono con las manos temblando. Me senté en el sofá de la sala, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Rodrigo había mentido. No había existido ningún funeral. No había muerto ningún Esteban. Mi esposo había pasado toda la tarde del sábado en otro lugar, haciendo algo completamente diferente, y había regresado a casa fingiendo estar de duelo. Pero, ¿dónde había estado? ¿Y por qué había mentido de manera tan elaborada? ¿Por qué había inventado una historia tan específica, tan detallada, tan cruel? Y entonces, como un rayo, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Rodrigo había regresado a casa no solo tarde, sino también genuinamente triste. Sus lágrimas habían sido reales, su dolor había sido real, su angustia había sido real. Si no había estado en un funeral, si no había perdido a ningún compañero de trabajo, ¿qué había pasado ese sábado que lo había dejado tan devastado? ¿Con quién había estado? ¿Qué había sucedido? ¿Por qué había tenido que inventar una mentira tan elaborada para ocultar la verdad? Y sobre todo, ¿cuántas veces había hecho esto antes? ¿Cuántas mentiras más había en nuestro matrimonio? Esa tarde, cuando Rodrigo regresó del trabajo, lo recibí como siempre. No le dije nada sobre la llamada a su oficina, pero por primera vez en 32 años de matrimonio, miré a mi esposo y no reconocí al hombre que tenía frente a mí, porque una cosa es sospechar que tu esposo te miente, otra cosa completamente diferente es descubrir que miente también, tan convincentemente, que es capaz de fingir dolor real por una tragedia que nunca sucedió. Y cuando una mujer descubre eso sobre su esposo, cuando se da cuenta de que ha estado viviendo con un extraño durante décadas, es capaz de hacer cosas que nunca pensó que haría. Esa noche decidí que iba a descubrir la verdad completa, sin importar lo que costara, porque había algo más que me atormentaba, algo que no podía quitarme de la cabeza. El sábado, mientras Rodrigo se preparaba para irse al funeral, había sonado el teléfono de la casa. Yo había contestado, pero la persona del otro lado había colgado inmediatamente cuando escuchó mi voz. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora, después de descubrir la mentira, ese detalle cobraba un significado completamente diferente. Alguien había llamado a mi casa el día del supuesto funeral. Alguien que no quería hablar conmigo. Alguien que solo quería hablar con Rodrigo. Y tenía una terrible sospecha de quién podía ser esa persona. Una sospecha que, si resultaba cierta, lo cambiaría todo para siempre. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, fingiendo dormir al lado de Rodrigo,
escuchando su respiración, estudiando cada detalle de su comportamiento. Por primera vez en 32 años, mi esposo me parecía un completo extraño. ¿Cuántas veces había mentido así? ¿Cuántas tardes había inventado excusas elaboradas para estar en otro lugar, con otra persona? ¿Cuántas veces había regresado a casa fingiendo emociones que no sentía por razones que no existían? Al día siguiente, martes, esperé a que Rodrigo se fuera al trabajo y empecé mi investigación. Primero revisé su ropa del sábado, el traje negro que supuestamente había usado en el funeral. Olía a perfume de mujer. Un perfume que reconocía pero que no podía ubicar inmediatamente. Revisé sus bolsillos. Encontré un recibo de una cafetería en el centro de la ciudad. Una cafetería cara donde nosotros nunca íbamos. El recibo era del sábado a las 4 de la tarde y mostraba 2 cafés, 2 postres, una cuenta para 2 personas. Rodrigo no había estado en ningún funeral. Había estado en una cita romántica. Pero había algo más en el recibo que me perturbó profundamente. El total había sido pagado con mi tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito que yo le había dado para emergencias, la que estaba a mi nombre, con mis ahorros. Rodrigo había usado mi propio dinero para pagar una cita con otra mujer. La humillación que sentí en ese momento era indescriptible. No solo me estaba engañando, sino que me estaba haciendo pagar por su traición. Era como si me estuviera burlando de mí 2 veces. Llamé a la cafetería. «Buenos días», les dije. «Soy Valeria Herrera. Tengo un recibo de su establecimiento del sábado pasado y quería confirmar los detalles para mis registros contables». «Por supuesto, señora», me dijo la chica que atendió. «¿A qué hora estuvo aquí?» «Como a las 4 de la tarde», le dije. «Ah, sí, ya me acuerdo. Usted vino con un señor mayor. Estuvieron en la mesa del rincón como por 2 horas. Se veían muy enamorados, muy románticos. El señor parecía muy triste por algo y usted lo consolaba mucho». Se me paró el corazón. «¿Perdón? Yo no estuve ahí el sábado». «¿Cómo que no estuvo?», me dijo la chica confundida. «Pero si el señor pagó con una tarjeta que decía Esperanza Herrera, ¿puede describir a la mujer que estaba con él?», le pregunté, sintiendo que me faltaba el aire. Claro, era una señora como de 60 años, pelo corto y rizado, vestida muy elegante con un collar de perlas. Se parecía mucho a usted, de hecho. Parecían hermanas. El mundo se me desplomó. Pelo corto y rizado, collar de perlas. Se parecía mucho a mí. Era Carmen, mi hermana menor. Carmen. Rodrigo había estado en una cita romántica con mi propia hermana, usando mi dinero, fingiendo estar en un funeral. Colgué el teléfono y me senté en el suelo de mi cocina, sintiendo como si me hubieran apuñalado en el pecho. La traición era doble, mi esposo y mi hermana. Las 2 personas en las que más confiaba en el mundo me habían estado engañando, pero había algo más que no entendía. ¿Por qué Rodrigo había regresado tan triste si había estado en una cita romántica? ¿Qué había pasado en esa cafetería que lo había devastado tanto? Decidí llamar a Carmen directamente. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba ver si podía detectar la mentira. «Hola, Esperanza», me contestó Carmen con su voz de siempre, aparentemente normal. «¿Cómo estás?» «Bien», le dije, controlando mi voz. «¿Qué hiciste el sábado?» Hubo una pausa pequeña, casi imperceptible. Nada especial. Estuve en casa viendo televisión. ¿Por qué? Mentira. Otra mentira. ¿No saliste para nada?, insistí. «No, hermana. Fue un día muy tranquilo». «¿Por qué preguntas tanto?» «Por nada», le dije. «Solo curiosidad». Pero mientras hablaba con Carmen, me di cuenta de algo más. Su voz sonaba rara, como si hubiera estado llorando, igual que Rodrigo el sábado en la noche. Ambos habían regresado a sus casas tristes después de su encuentro. ¿Qué había pasado en esa cafetería? ¿Qué conversación habían tenido que los había dejado a los 2 devastados? Después de colgar con Carmen, me quedé pensando en todas las veces que ella y Rodrigo habían coincidido en reuniones familiares, en cenas, en celebraciones. Siempre habían sido muy cariñosos entre ellos, pero yo había pensado que era normal. Carmen era mi hermana, Rodrigo era su cuñado, era natural que se llevaran bien. Pero ahora, repasando cada detalle con esta nueva información, todo cobraba un significado diferente.
las miradas que se lanzaban cuando creían que nadie los veía, las veces que Carmen aparecía casualmente cuando Rodrigo estaba en casa solo, las veces que Rodrigo tenía que trabajar tarde, los mismos días que Carmen me decía que tenía compromisos sociales. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Meses? ¿Años? ¿Décadas? Esa tarde, cuando Rodrigo llegó del trabajo, me fijé en cada detalle de su comportamiento, en cómo evitaba mi mirada directa, en cómo se veía inquieto, nervioso, en cómo revisaba su teléfono constantemente. ¿Cómo te sientes hoy?, le pregunté durante la cena. ¿Ya se te pasó la tristeza por lo de Esteban? Sí, me dijo, sin levantar la vista del plato. Poco a poco se va pasando el dolor. Más mentiras, más actuación. Rodrigo, le dije, hay algo que quiero preguntarte. Se tensó inmediatamente. ¿Qué cosa? ¿Tú crees que Carmen está bien últimamente? La noto rara, como triste. Rodrigo se puso pálido. ¿Carmen? No, no sé. ¿No he hablado con ella? Otra mentira. Es que la llamé hoy y la sentí extraña. Continué, observando cada reacción de su cara, como si algo la estuviera preocupando mucho. No sabría decirte, me dijo, levantándose de la mesa. Tal vez deberías hablar más con ella, a ver qué le pasa. Rodrigo se fue a ver televisión, pero lo vi inquieto toda la noche, como si supiera que algo estaba cambiando, como si pudiera sentir que yo empezaba a atar cabos. A las 10 de la noche sonó su teléfono. Lo vi sobresaltarse, mirar la pantalla y luego mirarme a mí. Es del trabajo, me dijo. Una emergencia. Tengo que contestar en privado. Se fue al patio a hablar por teléfono, pero desde la ventana de la cocina pude ver su cara, pude ver sus gestos. No estaba hablando con ningún compañero de trabajo. Estaba hablando con una mujer con voz suave, íntima, cariñosa. Estaba hablando con Carmen. Cuando regresó fingió normalidad. Era un problema con un cliente, me dijo. Ya está resuelto. ¿Vas a tener que trabajar tarde mañana?, le pregunté. Posiblemente, me dijo. Depende de cómo evolucione el problema. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a confrontarlos directamente. No iba a hacer un escándalo inmediato. No iba a gritar, ni llorar, ni suplicar explicaciones. Iba a planear mi venganza meticulosamente, fríamente, de manera que cuando finalmente cayera el golpe, fuera devastador para ambos. Porque una cosa había aprendido en 68 años de vida. La mejor venganza no es la que sacas de la rabia del momento. La mejor venganza es la que planeas con cuidado, la que ejecutas con precisión, la que deja a tus enemigos sin posibilidad de recuperarse. Carmen y Rodrigo habían estado jugando conmigo durante quién sabe cuánto tiempo. Habían estado riéndose de mí, habían estado burlándose de mi ingenuidad, habían estado construyendo su romance a mis espaldas mientras yo los alimentaba, los cuidaba, los amaba. Pero ese juego se había terminado. Ahora era mi turno de jugar, y yo iba a jugar para ganar definitivamente. El miércoles por la mañana, cuando Rodrigo se fue al trabajo, saqué mi libreta de teléfonos y empecé a hacer las llamadas que iban a cambiar todo para siempre. Primero llamé a mi sobrina Patricia, la hija mayor de Carmen, que vivía en otra ciudad. Hola Patricia, le dije. Soy tu tía Esperanza. Quería preguntarte algo sobre tu mamá. Hola tía, me dijo Patricia. ¿Qué pasa con mamá? ¿Has notado si anda rara últimamente? ¿Como triste o preocupada o diferente? Patricia suspiró. Ay tía, sí. Desde hace como 2 meses está súper extraña. Llora mucho, está muy angustiada, pero no me quiere decir qué le pasa. Pensé que tal vez usted sabía algo. 2 meses, repetí. Exactamente cuando Rodrigo había empezado a trabajar más tarde y a tener más emergencias del trabajo. Sí, tía. Y también está muy obsesionada con su apariencia. Se compró ropa nueva, se cambió el peinado, hasta se puso a hacer dieta. Como si estuviera tratando de impresionar a alguien. Todo encajaba perfectamente. Patricia, le dije, necesito pedirte un favor muy grande, pero no puedes contarle a nadie, especialmente a tu mamá. ¿Qué favor, tía? Necesito que vengas este fin de semana a visitarnos sin avisar, como sorpresa. Y necesito que traigas a toda tu familia, tu esposo, tus hijos, todos. Vamos a hacer una reunión familiar grande. ¿Para qué, tía? Para celebrar que descubrí algo muy importante sobre nuestra familia.
algo que todos merecen saber. Patricia aceptó, intrigada por mi petición misteriosa. Después llamé a mi hermano mayor, Augusto, y a mi hermana del medio, Soledad. Les dije lo mismo, reunión familiar urgente el sábado, sin avisar a Carmen que iba a hacer una sorpresa. Llamé a los hijos de Rodrigo de su primer matrimonio, que vivían en la ciudad. Les dije que necesitaba hablar con ellos sobre algo muy importante relacionado con su papá. Cuando terminé de hacer todas las llamadas, tenía organizada una reunión familiar para el sábado, con más de 15 personas. Una reunión que Carmen y Rodrigo no sabían que iba a suceder. Una reunión donde finalmente todos iban a saber la verdad. Pero antes de esa reunión, necesitaba una prueba definitiva, irrefutable de la aventura. Necesitaba algo que Carmen y Rodrigo no pudieran negar, no pudieran explicar, no pudieran justificar, y sabía exactamente cómo conseguirla. El jueves en la mañana, después de que Rodrigo se fue al trabajo, me subí al ático de nuestra casa y saqué una caja que había estado guardada durante años. Era una caja con cosas de mis papás, recuerdos familiares, documentos viejos. Pero había algo específico que buscaba. Una grabadora pequeña que mi papá había usado para grabar mensajes cuando viajaba por trabajo. La encontré al fondo de la caja, todavía funcionando. La probé con pilas nuevas y grabé mi voz para verificar que la calidad fuera buena. Perfecto. Esa tarde, cuando Carmen me llamó para nuestra conversación semanal de siempre, le mentí por primera vez en mi vida. Carmen, le dije, estoy preocupada por Rodrigo. Ha estado muy raro últimamente, muy distante. Creo que tiene problemas en el trabajo, pero no me quiere contar nada. ¿En serio?, me dijo Carmen fingiendo sorpresa. Sí. Y anoche escuché que estabas hablando por teléfono con alguien, pero se fue al patio para que yo no oyera. Cuando le pregunté, me dijo que era del trabajo, pero no le creí. Carmen se quedó callada por unos segundos. ¿Y qué piensas hacer? No sé. Tal vez debería hablar con él directamente, preguntarle qué le pasa. O tal vez debería ir a su oficina a hablar con sus jefes, a ver si realmente tiene problemas laborales. No, Esperanza, me dijo Carmen rápidamente. No hagas eso. Si Rodrigo tiene problemas en el trabajo, lo último que necesita es que su esposa aparezca haciendo preguntas. Eso podría empeorarlo todo. Tienes razón, le dije, pero entonces no sé qué hacer. Me siento muy sola con esta preocupación. ¿Sabes qué?, me dijo Carmen, y pude escuchar en su voz que estaba tomando una decisión. ¿Por qué no hablamos mañana en persona? Voy a tu casa en la tarde, cuando Rodrigo llegue del trabajo, y entre las dos tratamos de averiguar qué le pasa. Era exactamente lo que yo esperaba. Carmen iba a venir a mi casa el viernes, iba a estar con Rodrigo y conmigo al mismo tiempo, y yo iba a grabar toda la conversación. Me parece perfecto, le dije. Gracias, Carmen. Eres la mejor hermana del mundo. Siempre vamos a estar juntas, me dijo, pase lo que pase. ¡Qué ironía! Sí, íbamos a estar juntas. Juntas cuando yo las desenmascarara a los dos frente a toda la familia. El viernes en la mañana escondí la grabadora en la sala, debajo del cojín del sofá donde siempre se sentaba Carmen cuando venía de visita. La probé varias veces para asegurarme de que grabara bien desde esa posición. Cuando Rodrigo llegó del trabajo, le dije que Carmen iba a venir a cenar con nosotros. «Carmen, ¿por qué?», me preguntó, poniéndose nervioso inmediatamente. «Porque estoy preocupada por ti y necesito hablar con alguien de la familia. Carmen siempre me da buenos consejos». Rodrigo se veía incómodo, pero no podía negarse sin parecer sospechoso. Carmen llegó a las 6 de la tarde, vestida muy arreglada para una cena familiar casual. Traía el mismo perfume que había olido en la ropa de Rodrigo el sábado. Durante la cena, yo activé discretamente la grabadora y empecé mi actuación. «Carmen, como te dije por teléfono, estoy muy preocupada por Rodrigo. Ha estado muy extraño últimamente». Carmen miró a Rodrigo con una expresión que yo nunca había visto antes. No era la mirada de una cuñada preocupada. Era la mirada de una mujer que conoce íntimamente los problemas de un hombre. «¿Extraño en qué sentido?», preguntó Carmen. «Distante, callado. Sale mucho más que antes. El sábado pasado se fue todo el día al funeral de un compañero de trabajo y regresó devastado». Rodrigo y Carmen se miraron. Fue una mirada rápida, casi imperceptible, pero yo la vi. Era una mirada de complicidad, de advertencia mutua. «Los funerales son muy duros», dijo Carmen.
Es normal que una persona se sienta mal después de algo así. Pero es que no es solo eso, continué. Es como si tuviera secretos, como si estuviera pensando en otra cosa todo el tiempo, como si no estuviera realmente presente en nuestro matrimonio. Esperanza, me dijo Rodrigo, creo que estás exagerando. Solo he estado estresado con el trabajo. ¿En serio? Le dije. ¿Solo es trabajo? No hay nada más que me quieras contar. Rodrigo se puso pálido. Carmen intervino inmediatamente. Esperanza, los hombres a veces necesitan tiempo para procesar sus emociones. No siempre nos cuentan todo lo que les pasa. Es normal. ¿Normal? Repetí. Es normal que mi esposo tenga que salir al patio para contestar llamadas del trabajo. Es normal que regrese de los funerales oliendo a perfume de mujer. Se hizo un silencio mortal en la mesa. Rodrigo y Carmen se quedaron paralizados. ¿Perfume de mujer?, preguntó Carmen fingiendo sorpresa. Sí, le dije, mirando directamente a Rodrigo. Un perfume que reconozco pero que no puedo ubicar de dónde. Carmen se tocó inconscientemente el cuello, donde tenía aplicado su perfume. Rodrigo se dio cuenta del gesto y se puso aún más nervioso. Esperanza, me dijo Rodrigo. En los funerales hay mucha gente, muchas mujeres que abrazan y dan condolencias. Es normal que uno quede con olor a perfume. ¿Y las llamadas privadas?, insistí. Son temas delicados del trabajo, me dijo. Cosas confidenciales que no puedo discutir delante de ti. Carmen asintió con demasiado entusiasmo. Claro, Esperanza. Los hombres tienen que ser discretos con sus asuntos laborales. Pero mientras decía esto, Carmen puso su mano sobre la mesa de una manera que solo Rodrigo podía ver y le hizo una seña discreta. Una seña que claramente significaba «cálmate, todo está bien». Yo vi esa seña, y la grabadora también la captó cuando Carmen susurró casi inaudiblemente: «Tranquilo. ¿Saben qué?», les dije, levantándome de la mesa. Tal vez tienen razón. Tal vez estoy exagerando por nada. Tal vez necesito relajarme y confiar más en mi esposo. Rodrigo y Carmen se relajaron visiblemente. Exacto, me dijo Carmen. Esperanza, tienes que confiar en Rodrigo. Es un hombre bueno, honesto, que te ama mucho. Tienes razón, le dije. Rodrigo siempre ha sido honesto conmigo. Nunca me ha mentido sobre nada importante. Nunca, confirmó Rodrigo mirándome directamente a los ojos mientras decía esa mentira gigantesca. Y tú, Carmen, le dije, siempre has sido la hermana más leal del mundo. Nunca me harías daño, ¿verdad? Jamás, me dijo Carmen abrazándome. Tú eres lo más importante para mí en este mundo. Antes muerta que traicionarte. En ese momento, tuve que controlarme para no reírme, o para no gritarles la verdad en la cara. Pero me controlé, porque faltaba menos de 24 horas para que llegara el sábado. Menos de 24 horas para la reunión familiar, donde toda la verdad iba a salir a la luz. Después de la cena, Carmen se despidió con besos y abrazos falsos. Rodrigo la acompañó hasta la puerta, y yo los vi intercambiar otra mirada cómplice. Cuando Carmen se fue, Rodrigo parecía aliviado. ¿Ves?, me dijo. Carmen tiene razón. Estás preocupándote por nada. Nuestro matrimonio está bien. Yo te amo. No tienes por qué desconfiar de mí. Tienes razón, le dije. Perdóname por dudar de ti. Rodrigo me abrazó, y por primera vez en 32 años, ese abrazo me dio asco. Esa noche, cuando Rodrigo se durmió, saqué la grabadora y escuché toda la conversación. Tenía grabadas las mentiras, las miradas cómplices, la seña discreta, el susurro de Carmen diciéndole a Rodrigo que se tranquilizara. Pero necesitaba algo más. Necesitaba la confesión completa, y sabía exactamente cómo conseguirla. El sábado por la mañana llamé a Carmen. Carmen, le dije, necesito verte urgentemente. Algo terrible pasó anoche después de que te fuiste. ¿Qué pasó?, me preguntó alarmada. Rodrigo se puso muy borracho y me confesó algo horrible. Algo que tú necesitas saber antes de que yo decida qué hacer. ¿Qué te confesó? No puedo decírtelo por teléfono. Ven a la casa ahorita. Rodrigo salió a hacer unas diligencias. Tenemos que hablar a solas. Carmen llegó en 20 minutos, visiblemente nerviosa. ¿Qué te dijo Rodrigo?, me preguntó en cuanto entró. Carmen, le dije, antes de contarte lo que me dijo, necesito que tú me digas algo con total honestidad. ¿Qué cosa? ¿Hay algo entre ustedes dos? ¿Algo que yo no sepa?
Carmen se puso pálida. ¿Por qué preguntas eso? Porque Rodrigo me confesó anoche que está enamorado de otra mujer, y por la manera como hablaba de ella, por los detalles que me daba, me sonaba como si fuera alguien muy cercano a nosotros. Carmen empezó a temblar. Esperanza, Carmen, le dije, activando secretamente la grabadora que tenía en el bolsillo. Si hay algo entre ustedes es mejor que me lo digas ahora, porque Rodrigo ya me lo va a contar todo cuando regrese. Carmen empezó a llorar. Esperanza, perdóname. No quisimos que pasara. No era algo planeado. Y ahí empezó la confesión completa que yo necesitaba. Una confesión que iba a destruir a ambos para siempre. Valeria, perdóname, siguió diciendo Carmen entre lágrimas. No quisimos que pasara. Empezó hace 3 años, en tu cumpleaños número 65. ¿Te acuerdas de esa fiesta? Claro que me acordaba. Había sido una fiesta hermosa en mi casa, con toda la familia reunida. Carmen había estado especialmente cariñosa esa noche, y Rodrigo había estado muy atento conmigo. Qué ironía pensar que esa noche había empezado su romance. Rodrigo y yo nos quedamos conversando en la cocina mientras tú atendías a los invitados, continuó Carmen. Empezamos a hablar de cosas profundas, de la vida, de los sentimientos. Él me dijo que se sentía solo, que aunque te quería mucho, sentía que algo le faltaba en el matrimonio. ¿Qué le faltaba?, le pregunté grabando cada palabra. Pasión, me dijo Carmen sin mirarme a los ojos. Él decía que contigo tenía amor, respeto, compañía, pero que había perdido la pasión. Y yo le confesé que me sentía igual en mi matrimonio con Héctor, que ya no sentía nada emocionante. Carmen se secó las lágrimas y siguió hablando. Esa noche nos dimos cuenta de que nos gustábamos, que había una atracción que habíamos estado ignorando durante años. Pero no pasó nada esa noche, Valeria. Solo hablamos. ¿Cuándo pasó algo?, le pregunté. 2 meses después. Tú habías ido a cuidar a la tía Rosa cuando se enfermó, ¿te acuerdas? Te quedaste una semana en su casa. Rodrigo estaba solo y me pidió que le hiciera compañía. Fuimos a cenar a un restaurante y después regresamos a esta casa y pasó lo que tenía que pasar. ¿Aquí? ¿En mi casa? ¿En mi cama?, le pregunté sintiendo una rabia que nunca había experimentado. Sí, me confesó Carmen llorando más fuerte. Valeria, perdóname. Sabíamos que estaba mal, pero no pudimos controlarnos. La atracción era demasiado fuerte. ¿Y desde entonces han estado teniendo una aventura? Sí, me dijo. Nos vemos 2 o 3 veces al mes. A veces en hoteles, a veces en mi casa cuando Héctor no está, a veces aquí cuando tú sales. Cada palabra era como una puñalada. No solo me habían traicionado, sino que habían usado mi propia casa para su romance. Habían profanado mi hogar, mi cama, mi vida. Carmen, le dije, ¿y el sábado pasado? ¿Qué pasó el sábado pasado en esa cafetería? Carmen se sorprendió. ¿Cómo sabes de la cafetería? Porque encontré el recibo, pagado con mi tarjeta de crédito. Carmen se tapó la cara con las manos. Valeria, ese día Rodrigo estaba muy angustiado. Héctor había empezado a sospechar algo. Había encontrado unos mensajes en mi teléfono. Rodrigo y yo nos citamos para decidir qué íbamos a hacer. ¿Y qué decidieron? Que teníamos que terminar, me dijo Carmen. Que ya no podíamos seguir arriesgando nuestros matrimonios. Por eso regresamos tan tristes los dos. Porque sabíamos que era la última vez que íbamos a estar juntos. ¿Era la última vez? Carmen asintió. Sí. Decidimos que lo mejor era cortar todo contacto romántico y volver a ser solo familia. Por eso Rodrigo inventó lo del funeral, para explicar por qué estaba tan triste. Tenía toda la confesión grabada, 3 años de aventura, encuentros en mi propia casa, uso de mi dinero para sus citas, planes de terminar la relación para salvar sus matrimonios. Pero había algo más que quería saber. Carmen, le dije, ¿tú amas a Rodrigo? Sí, me dijo sin dudar. Lo amo con toda mi alma. Es el amor de mi vida. Pero sé que nunca podemos estar juntos porque eso significaría destruirte a ti. Y yo no podría vivir con esa culpa. ¿Y él te ama a ti? Sí, me lo dice todo el tiempo. Dice que nunca había sentido algo así por nadie, ni siquiera por ti. Dice que contigo tiene cariño y costumbre, pero que conmigo tiene pasión verdadera. Esas palabras me destrozaron, pero también me dieron la fuerza final que necesitaba para ejecutar mi venganza. Carmen, le dije,
hay algo que necesitas saber antes de que decidamos qué hacer con esta situación. ¿Qué cosa? Que yo ya lo sabía todo. Carmen se quedó paralizada. ¿Qué? Que yo sabía desde hace meses que Rodrigo me estaba engañando, que sabía que era contigo, que esta conversación que acabamos de tener la provoqué yo para que me confesaras todo. Esperanza, yo, y que en 10 minutos va a llegar toda la familia para una reunión que organicé específicamente para exponerlos a ustedes dos delante de todo el mundo. Carmen se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué? ¿Qué familia? Patricia y su familia, Augusto y su esposa, Soledad y sus hijos, los hijos de Rodrigo, los nietos, todos. Van a llegar pensando que es una reunión familiar sorpresa y van a escuchar la grabación completa de tu confesión. Carmen empezó a suplicar. Esperanza, por favor, no hagas eso. Piensa en los niños, piensa en la familia, piensa en el escándalo. ¿Ahora piensas en la familia? Le grité. ¿Ahora te importa el escándalo? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando te estabas acostando con mi esposo en mi propia cama? En ese momento llegó Rodrigo de sus diligencias. Entró a la casa y nos encontró a las dos en la sala, Carmen llorando desesperadamente y yo con una expresión que él nunca había visto antes. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Rodrigo. Lo que pasa, le dije, es que Carmen me acaba de confesar toda la verdad sobre su romance de 3 años y que en 5 minutos va a llegar toda la familia para escuchar esa confesión. Rodrigo se puso blanco como un papel. Esperanza, podemos hablar esto, podemos... Ya no hay nada que hablar, le dije. Ya tuve 32 años para hablar contigo y todos esos años me mentiste. Ahora es tiempo de que toda la familia sepa qué clase de hombre eres y qué clase de hermana tengo. Sonó el timbre. Era Patricia con su familia. Llegaron, les dije a Carmen y Rodrigo. Espero que estén listos para enfrentar las consecuencias de sus actos. Los siguientes 15 minutos fueron un caos. Llegó toda la familia que había convocado, todos preguntando por qué los había citado con tanta urgencia. Carmen y Rodrigo estaban paralizados, sin saber qué hacer. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala, me paré en el centro y saqué la grabadora. Familia, les dije, los reuní aquí porque descubrí algo que todos ustedes merecen saber. Algo que va a cambiar para siempre la manera como vemos a Carmen y a Rodrigo. ¿Qué pasa, Esperanza?, preguntó mi hermano Augusto. Lo que pasa, les dije, es que mi esposo y mi hermana han estado teniendo una aventura amorosa durante 3 años. Han estado burlándose de mí, mintiendo en mi cara, usando mi casa y mi dinero para sus encuentros románticos. El silencio fue absoluto. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. Y para que no piensen que estoy loca o que estoy inventando cosas, continué. Aquí tengo la confesión completa de Carmen, grabada hace 15 minutos. Puse la grabadora en la mesa de centro y reproduje toda la conversación. La voz de Carmen confesando el romance, los detalles de cómo había empezado, los encuentros en mi casa, el uso de mi tarjeta de crédito, todo. Mientras sonaba la grabación, vi las caras de horror de toda mi familia. Los hijos de Rodrigo no podían creer lo que estaban escuchando de su padre. Los hijos de Carmen estaban devastados. Los nietos no entendían completamente lo que pasaba, pero sabían que algo terrible estaba sucediendo. Cuando terminó la grabación, Carmen estaba tirada en el suelo, llorando histéricamente. Rodrigo estaba sentado en una esquina, con la cabeza entre las manos. ¿Es cierto esto?, le preguntó Augusto a Carmen. Carmen solo pudo asentir entre sollozos. ¿Cómo pudieron hacerle esto a Esperanza?, preguntó Soledad, con una rabia que yo nunca había visto en ella. Nadie respondió. No había respuesta posible para esa pregunta. Patricia se acercó a Carmen. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste traicionar así a la tía Esperanza? No era algo planeado, logró decir Carmen. Pasó sin que lo buscáramos. Eso no es excusa, le gritó Patricia. Pasó durante 3 años. Tuviste 3 años para detenerlo y no lo hiciste. Los hijos de Rodrigo se acercaron a él. Papá, ¿es cierto que has estado engañando a Esperanza durante 3 años? Rodrigo asintió débilmente. Sí, es cierto. ¿Y que usaste su dinero para pagar las citas con Carmen? Sí. ¿Y que tuvieron encuentros en esta casa, en la cama de ella? Sí. Cada confirmación era como una bofetada para toda la familia. Augusto se acercó a mí.
Esperanza, ¿qué necesitas que hagamos? ¿Qué quieres que pase ahora? Y ahí fue cuando dije las palabras que había estado planeando durante días. Las palabras que iban a ser mi venganza definitiva. Lo que quiero, les dije a todos, es que Carmen y Rodrigo se vayan de esta casa inmediatamente y que nunca más vuelvan a formar parte de esta familia. Que se vayan juntos, ya que tanto se aman, y que construyan su vida lejos de nosotros. Esperanza, me suplicó Carmen, por favor, no me expulses de la familia. Tú eres todo lo que tengo. Deberías haber pensado en eso antes de acostarte con mi esposo, le dije. Pero había algo más, algo que iba a ser mi golpe final. Y hay algo más que todos ustedes deben saber, les dije. Algo que Carmen y Rodrigo no saben que yo sé. Todos me miraron expectantes. Que yo sabía de su romance desde hace 6 meses, les dije. Y que durante estos 6 meses he estado planeando meticulosamente esta venganza. Carmen y Rodrigo me miraron con horror. ¿Qué quieres decir?, preguntó Augusto. Quiero decir que no descubrí la aventura el martes pasado cuando llamé a la oficina de Rodrigo. La descubrí hace 6 meses cuando encontré mensajes en su teléfono. Pero decidí no confrontarlos inmediatamente. Decidí esperar, planear y destruirlos de la manera más efectiva posible. Valeria, me dijo Patricia, ¿qué hiciste durante esos 6 meses? Muchas cosas, les dije, sonriendo por primera vez en esa reunión. Cosas que Carmen y Rodrigo van a ir descubriendo poco a poco en los próximos días. Y era cierto. Durante 6 meses había estado preparando una venganza que iba mucho más allá de esta exposición pública. Una venganza que apenas estaba comenzando. ¿Qué cosas, Valeria?, me preguntó Soledad, viendo mi sonrisa que no presagiaba nada bueno. Bueno, les dije, viendo las caras de terror de Carmen y Rodrigo. Empecemos por lo básico. Hace 3 meses transferí todos nuestros ahorros conjuntos a una cuenta nueva que solo está a mi nombre. Rodrigo, querido, ya no tienes acceso a ni un peso de nuestro dinero. Rodrigo se puso pálido. ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? Muy fácil. Fui al banco, expliqué que quería reorganizar nuestras finanzas y como yo era cotitular de todas las cuentas, pude mover el dinero sin problemas legales. Pero ese dinero es de los dos, protestó Rodrigo. Era de los dos, lo corregí. Cuando tú decidiste gastarlo en citas con mi hermana, perdiste cualquier derecho moral sobre él. Carmen se veía confundida. ¿Pero por qué no dijiste nada durante estos meses si ya sabías todo? Porque necesitaba tiempo para planear bien mi venganza, les dije. Verán, una cosa es estar furiosa y hacer un escándalo inmediato. Otra cosa muy diferente es estar furiosa y usar esa furia para planear meticulosamente la destrucción de las personas que te traicionaron. Augusto se acercó más a mí. Valeria, ¿qué más hiciste? Hace 2 meses, continué, contraté a un investigador privado para que documentara todos sus encuentros. Tengo fotos, videos, grabaciones de conversaciones telefónicas, registros de hoteles, todo. Una documentación completa de su aventura que puede ser usada en cualquier proceso legal. ¿Procesos legales?, preguntó Rodrigo temblando. Por supuesto. Mañana lunes voy a presentar la demanda de divorcio. Y no va a ser un divorcio amigable, Rodrigo. Va a ser un divorcio donde tú vas a perder todo. La casa, los ahorros, la pensión, todo. Porque tengo pruebas irrefutables de adulterio. Patricia miró a su madre con horror. Mamá, ¿te das cuenta de lo que has provocado? Pero yo no había terminado. Carmen, querida hermana, hace 1 mes mandé copias de todas las fotos y videos al bufete de abogados de Héctor. Tu esposo ya sabe todo sobre tu aventura. Carmen gritó. ¿Qué? Esperanza, no. ¿No qué, Carmen? No debería haber hecho justicia. No debería haber protegido a Héctor de tu traición, igual que ustedes no me protegieron a mí. Pero Héctor puede quitarme todo en el divorcio, sollozó Carmen. Puede quitarme la casa, la pensión, puede hasta afectar mi relación con mis hijos. Exacto, le dije. Puede hacer exactamente lo mismo que tú me hiciste a mí, destruir tu vida familiar y tu seguridad económica. Soledad estaba impactada. Esperanza, ¿cómo pudiste planear todo esto tan fríamente? Fríamente le pregunté. Soledad, ¿tú qué habrías hecho si tu esposo te hubiera engañado durante 3 años con tu propia hermana? Si hubieran usado tu casa, tu dinero y tu confianza para burlarse de ti, ¿habrías sido compasiva? Soledad no respondió porque sabía que yo tenía razón.
Pero hay más, continué. Hace 3 semanas envié copias de toda la documentación a las oficinas de todos ustedes, a sus trabajos, a sus clubes sociales, a sus iglesias. Para mañana, todo el mundo en esta ciudad va a saber exactamente qué clase de personas son Carmen y Rodrigo. Valeria, eso va a arruinar nuestras reputaciones para siempre, me dijo Rodrigo. Esa era la idea, le dije. Ustedes arruinaron mi vida, yo arruino las suyas. Los hijos de Carmen y Rodrigo estaban devastados. Se daban cuenta de que el escándalo iba a afectar a toda la familia, que iban a tener que vivir con la vergüenza pública de los actos de sus padres. Tía Valeria, me dijo Patricia, entendemos tu rabia, pero ¿no crees que esto es demasiado? ¿No crees que ya los castigaste suficiente? ¿Demasiado? Repetí. Patricia, tu madre se acostó con mi esposo durante 3 años, en mi propia casa, usando mi propio dinero, mintiendo en mi cara cada vez que nos veíamos. ¿Cuál sería el castigo apropiado para eso? ¿Pedirles por favor que no lo volvieran a hacer? Patricia no supo qué responder. Además, agregué, todavía no he terminado de contarles todo lo que hice. Carmen y Rodrigo se miraron con terror absoluto. La semana pasada, continué, tuve una reunión con el padre Miguel de la iglesia donde ustedes dos se confiesan. Le mostré todas las pruebas de su aventura y le pedí que los excomulgara públicamente durante la misa del domingo. Carmen se desmayó. Literalmente se desmayó y cayó al suelo. La tuvimos que reanimar con sales aromáticas. Valeria, me suplicó Rodrigo, por favor, para allá. Entendemos que estás furiosa, entendemos que nos merecemos un castigo, pero esto ya es destrucción total. ¿Destrucción total? Le pregunté. Rodrigo, ¿tú crees que lo que ustedes me hicieron no fue destrucción total? ¿Crees que descubrir que mi vida entera era una mentira no me destruyó totalmente? Pero nosotros nunca quisimos destruirte, me dijo Carmen, ya recuperada del desmayo. Solo queríamos ser felices. ¿A costa de qué? Les grité. ¿A costa de mi felicidad? ¿A costa de la felicidad de Héctor? ¿A costa de la estabilidad de nuestras familias? Ustedes decidieron ser felices destruyendo a todos los demás. Augusto trató de mediar. Valeria, hermana, entendemos tu dolor y tu rabia. Carmen y Rodrigo cometieron una traición terrible, pero tal vez podríamos buscar una solución que no destruya a toda la familia. ¿Qué tipo de solución, Augusto? No sé. Tal vez Carmen y Rodrigo podrían irse de la ciudad, empezar de nuevo en otro lugar, sin que tengas que destruir sus reputaciones públicamente. No, les dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No va a haber soluciones fáciles. No va a haber perdón. No va a haber segundas oportunidades. Me paré en el centro de la sala y los miré a todos. Carmen y Rodrigo tomaron la decisión de traicionarme durante 3 años. Cada encuentro que tuvieron, cada mentira que me dijeron, cada vez que se acostaron en mi cama, fue una decisión consciente de destruir mi vida. Ahora yo he tomado la decisión consciente de destruir las suyas. Pero Esperanza, me dijo Patricia, ¿qué vas a ganar con eso? ¿Te va a devolver tu matrimonio? ¿Te va a devolver tu relación con tu hermana? No, les dije, pero me va a dar algo que necesito más que cualquier otra cosa. ¿Qué cosa? Justicia. Y la satisfacción de saber que las personas que me traicionaron van a sufrir las consecuencias de sus actos. Carmen se arrastró hacia mí. Valeria, te suplico, perdóname. Haré lo que sea para compensarte. Me iré de la ciudad. No volveré a ver a Rodrigo nunca más. Haré penitencia el resto de mi vida. Pero por favor, no destruyas mi vida completamente. La miré arrastrándose a mis pies, suplicando, llorando, rogando por misericordia. Y por un momento, por un segundo sentí una pizca de compasión. Pero entonces recordé todas las veces que ella había estado en mi casa, riéndose conmigo, abrazándome, diciéndome que me quería, mientras por dentro se burlaba de mí. Recordé todas las veces que Rodrigo me había dicho que me amaba después de haber estado con ella. No, le dije, no hay perdón posible para lo que hicieron. Y hay algo más que necesitan saber. ¿Qué más?, preguntó Rodrigo. Que yo no me arrepiento de nada de lo que hice para vengarme, les dije. Que si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Que planear su destrucción durante estos 6 meses me dio más satisfacción que cualquier cosa que haya hecho en mi vida. La familia entera se quedó callada.
impactada por la frialdad de mis palabras. Valeria, me dijo Augusto, eso que acabas de decir es muy preocupante. Suenas como si te hubieras convertido en una persona cruel. ¿Cruel?, le pregunté. Augusto, ¿ser cruel es defender mi dignidad? ¿Es hacer justicia cuando me traicionan? ¿Es asegurarme de que las personas que me lastimaron paguen por sus actos? Pero la venganza nunca es la respuesta, me dijo Soledad. ¿Ah, no?, le pregunté. Entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿Perdonarlos y seguir como si nada hubiera pasado? ¿Permitir que siguieran burlándose de mí? ¿Dejar que Héctor siguiera viviendo engañado? Nadie supo qué responder porque sabían que yo tenía razón. La diferencia entre ustedes y yo, les dije, es que ustedes creen que una mujer traicionada debe sufrir en silencio y perdonar. Yo creo que una mujer traicionada debe luchar y hacer justicia por sus propias manos. Pero Valeria, me dijo Patricia, ¿no crees que ya es suficiente? ¿No crees que ya los castigaste lo suficiente? No, les dije, porque todavía no les he contado lo último que hice. Carmen y Rodrigo se abrazaron del terror. Ayer, les dije, cambié mi testamento. Carmen, que era mi heredera universal, ya no va a heredar absolutamente nada cuando yo me muera. Todo mi dinero, toda mi propiedad, va a ir a fundaciones de caridad para mujeres víctimas de violencia doméstica. Valeria, no, me suplicó Carmen. Esa herencia era el futuro de mis hijos, de mis nietos. Era, les dije. Cuando tú decidiste traicionarme, también decidiste traicionar el futuro de tu familia. Y entonces dije las palabras finales, las palabras que sellaron mi venganza para siempre. Carmen y Rodrigo, durante 3 años me hicieron creer que era una mujer amada y una hermana querida, mientras por dentro se reían de mí. Ahora quiero que sepan que durante 6 meses yo me he estado riendo de ustedes, que cada vez que me suplicaban amor y perdón, yo sabía exactamente lo que iban a enfrentar, y que ver sus caras de terror hoy ha sido el día más satisfactorio de mi vida. Esa fue la última cosa que les dije antes de pedirles que se fueran de mi casa para siempre. Y mientras se iban, llorando, suplicando, destruidos, yo me sentí más libre y más poderosa de lo que me había sentido en toda mi vida. Porque a veces cuando el mundo es injusto contigo, la única manera de recuperar tu dignidad es ser injusta de vuelta. Y yo no me arrepiento de nada.